futuras generaciones. Que sea de mi pueblo. Si mueren los niños, ¿quiénes defenderán mañana a mi pueblo de las injusticias? Que sea de los pueblos sin las mujeres luchadoras. No brillarán más las estrellas, porque se han ido las auroras. ¿Qué será de los pueblos sin los hombres que reclaman los derechos colectivos negados por los de arriba? ¡Viva la lucha de los pueblos originarios! ¿Qué será de los pueblos sin la policía comunitaria? Sufrirán los azotes, la delincuencia y el narcogobierno. ¿Qué será de nuestros territorios sin la resistencia de los pueblos? Sufrirán los embates y desastres de las empresas mineras. Compañeros, les voy a pedir que chequen el folleto que les dieron. A todos les dieron un folleto, un tríptico. Léanlo, compañeros, ahí verán descrita las dos, la iniciativa popular de los pueblos indígenas y viene la iniciativa de reforma a la Constitución en materia local, para que pues entendamos este proceso. Porque bien decían por acá, compañeros, la gente que venga aquí se tiene que llevar la información, tiene que saber a qué vino, compañeros. Debemos ya terminar con esto que están haciendo los partidos políticos, que solamente acarrean a la gente y no saben para qué, compañeros. Entonces aquí estamos claro, tenemos claro, aquí estamos, compañeros, y por eso les pedimos que lean. Miren, compañeros, bueno, ya en parte, primero saludarlos. Estamos aquí en una comisión de representación de la CRAC, de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán. Vienen compañeros coordinadores, algunos consejeros, y bueno, sabemos que coincidimos en muchas comunidades en las que trabaja el Consejo de Damnificados. El pueblo, los principales, guiaron de que vamos a hacer una lucha, a ver qué podemos hacer, combatir el gobierno que nos hizo a hacer destrucción nuestros territorios. Esa es la lucha que nos hicimos nosotros. ¿Por qué hicimos de esa manera? Hicimos porque le van a perjudicar, le van a envenenar el agua, las hierbas, el pueblo, los animales, nuestros hijos. Esa es la idea, que nos juntemos con nosotros, y hombres y mujeres. Buenos días, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, camaradas. Un saludo muy especial a todas las autoridades comunitarias aquí presentes, y me siento
pues muy complacido por poder dirigirles a ustedes algunas palabras sobre esta iniciativa popular que aquí se ha presentado. Quiero decirles que esta es una iniciativa de grandes alcances estratégicos para el derecho y el reconocimiento de los pueblos indígenas. Como aquí ya se señaló, y como todos ustedes tienen este pequeño documento donde está en resumen en qué consiste la iniciativa. Es una iniciativa primero que surge de estas comunidades, que surge de las organizaciones que conforman estas montañas de Guerrero y que por lo tanto recogen el sentir de cada una de estas comunidades. Es una producción, una elaboración colectiva de varias organizaciones absolutamente legítimas y representativas de los pueblos indígenas del estado de Guerrero, y por lo tanto es una iniciativa popular en el estricto sentido del término. Esta iniciativa es una iniciativa integral porque no solamente reconoce los derechos a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos indígenas, sino también lo hace de una manera total, integral. Reconoce los derechos a la salud, los derechos a la educación, los derechos a la vivienda, los derechos a medios de comunicación de los propios pueblos, la defensa de los migrantes, y sobre todo, que es el sentir de todas estas comunidades. Me place mucho que hay aquí policías de la CRAC, Policía Comunitaria, recoge lo que son los sistemas normativos indígenas y lo que es la seguridad indígena, que ha podido prácticamente hacer que un 90% de la delincuencia que asolaba todas estas regiones bajara, y que está basado en sistemas de reeducación de quien delinque y de quien hace faltas a los reglamentos y a las leyes. Es un sistema totalmente distinto al que se hace en el derecho positivo. Por lo tanto, es una iniciativa que indudablemente debe ser apoyada por todos ustedes en sus acciones concretas para que se dictamine y finalmente pueda ser parte de la Constitución del Estado de Guerrero y existan leyes reglamentarias a su vez a lo que se legisle en este periodo de sesiones que comenzó el 13 de septiembre. Pero también, hermanos y hermanas, tenemos que tener muy claro que a esta iniciativa me recuerda muchísimo lo que podría ser llamado el fantasma de San Andrés, es decir, la traición de la clase política a los acuerdos que se lograron entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Formamos parte de ese grupo asesor durante los diálogos de San Andrés, que, como todos ustedes saben, se firmaron el 16 de febrero de 1996. Y igual que ustedes, en esa importante reunión de diálogo y de negociación entre un grupo armado y el gobierno federal, que por esa extraordinaria rebelión del 1 de enero de 1994 obligó al gobierno federal a sentarse en una mesa de negociaciones y obligó a que se establecieran los mecanismos, incluso que conformaron la Comisión de Concordia y Pacificación. Se reconoció a una comisión de intermediación y se sentaron a la mesa gobierno y pueblos indígenas en la representación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y ahí se llevó a cabo un proceso muy similar al que ustedes han hecho durante todos este tiempo, estas semanas, estos meses históricos para la historia de los pueblos de Guerrero en cuanto a su reconocimiento de derecho.
¿Por qué? Porque en San Andrés había prácticamente casi 40 pueblos representados en ese diálogo. Los zapatistas, de manera muy ingeniosa, en las reglas del diálogo decía: se invitará a los asesores que las partes requieran. Y entonces los zapatistas invitaron a una gran cantidad de dirigentes de los pueblos indígenas, expertos, analistas, académicos, intelectuales, representantes de sindicatos democráticos, etc. Y esas sesiones se convirtieron en una gran escuela de las autonomías indígenas y en un proceso en el que nunca se había tenido lugar en México. Se debatió el tema de los derechos indígenas, de la historia indígena, de la historia de la sucesión y de la opresión y de la discriminación y del racismo que han sufrido los pueblos indígenas. Fueron meses memorables durante los cuales en agotantes jornadas de trabajo como las que ustedes llevaron aquí para elaborar esta propuesta, se discutió todo lo referente a los pueblos indígenas. Finalmente se llegó a la firma de esos acuerdos. La palabra empeñada del gobierno federal, la palabra empeñada de los diputados y senadores que iban a llevar, al igual que ahora que están iniciando las sesiones para debatir lo que se llamó la ley Cocopa, que en realidad no era de la Cocopa, era una ley que surgió de los asesores del EZLN, y la Cocopa lo único que hizo fue recoger 3-4 artículos a reformar de la Constitución, pero la propuesta inicial era reformar, así como ustedes, cuestiones relacionadas con la educación y todo lo que ya aquí se ha descrito. Era una propuesta muchísimo más integral que lo que recogió la Comisión de Concordia y Pacificación. No obstante, era mucho más trascendente lo logrado durante el Acuerdo de San Andrés, porque recogía lo que se denomina libre determinación y autonomía. Esto es, que los pueblos se gobiernen a sí mismos, que elijan a sus autoridades por las formas tradicionales, que las asambleas se constituyan en la instancia máxima de decisión y de autoridad. Y así fue como se logró la firma de esos acuerdos. Pero ¿qué pasó con esos acuerdos? Primero, estuvieron, como aquí ahora, en la congeladora del Congreso. No se discutía la ley. Segundo, años pasaron para que llegara finalmente al Senado, que era la Cámara de origen, y se hiciera una propuesta de reforma. Fíjense ustedes, yo en ese momento era delegado de Tlalpan y me avisaron que se iba a discutir la ley. Y ustedes saben que los senadores, también los diputados, trabajan muchísimo, solo trabajan los martes y los jueves. Y entonces, esa sesión donde se aprobó el artículo 2 constitucional, hoy en la Constitución, valga la redundancia, se discutió un viernes. Esto es, en el mayor sigilo y secreto se iban a reunir los senadores, así en un albazo, como se llama, en una cosa sorpresiva, y ese día los senadores iban a discutir la ley. A mí me avisaron y literalmente corrí del Zócalo de la Ciudad de México a Jicotenca, donde estaba sesionando, donde iba a sesionar espuriamente el Senado, porque nadie sabía que ese día se iba a aprobar la ley. ¿Y qué fue lo que pasó? A mí me presentaron, la bancada del PRD me presentó el proyecto de ley. Cuando yo vi ese proyecto de ley, casi me desmayo de la vergüenza, porque yo era miembro de ese partido y había sido diputado federal de ese partido. Veo la propuesta de ley y les explico, porque yo había sido secretario de Derechos
Humanos y Pueblos Indígenas, que esa propuesta de ley, que finalmente fue la que se aprobó, era una traición a los acuerdos de San Andrés. Era una traición porque aprobaba una serie de derechos y negaba a otros, y podemos discutir lo que finalmente se aprobó. Votaron al interior del grupo y finalmente en la sesión principal se aprobó esa traición a los acuerdos de San Andrés. Fidel Herrera, el que fue narcogobernador del estado de Veracruz, entraba allí a donde estaban reunidos los senadores del Partido de la Revolución Democrática para acarrearlos y decirles: ya está listo, ya está listo. Y ahí fue donde se consumió la traición a los acuerdos de San Andrés. Digo todo esto porque evidentemente se está descansando en una clase política que, como lo decía el compañero Valentín, entra en un proceso electorero, porque no le podemos llamar electoral. Es el circo de las elecciones, siempre fraudulentas, siempre irrespetables, siempre lo que nosotros conocemos, donde se gastan millones y millones de pesos en ese circo electoral. Y entonces, lo que a mí me preocupa, siendo una ley que nace en estas circunstancias, de abajo, que nace de las necesidades de los pueblos, como la ley que queríamos que se aprobara a partir de San Andrés, se enfrenta a una clase política absolutamente insensible a los dolores y a las carencias y a los atropellos que están sufriendo los pueblos. ¿Cuál es este contexto nacional en el que nos vemos nosotros profundamente sumidos en esta desgracia, este gran desastre nacional? Fíjense ustedes, un instituto de estudios estratégicos situado en Londres coloca a México como el país más letal después de Siria, el segundo país más letal, más peligroso. Y dice ese instituto que aquí se está viviendo un conflicto armado no reconocido. ¿Por qué ese instituto dice que México es el país más letal después de Siria? ¿Y por qué dice que hay un conflicto armado no reconocido? Veámoslo. Ya desde que Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, que no ha disminuido, al contrario, ha crecido y multiplicadose. Desde que declaró esa guerra, seguida también por Peña Nieto, ya van más de 200,000 muertos en este país. Son miles y miles desaparecidos. Incluso el propio gobierno acepta que hay cerca de 30,000 desaparecidos, aunque la cifra aumenta. Hay desplazados como en una guerra. Hay desapariciones forzadas como las que se llevaron a cabo en Iguala con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Hay tortura, hay criminalización de la protesta social. Es una guerra contra los pobres, es una guerra contra los jóvenes, una guerra contra las mujeres. Esto es lo que estamos enfrentando nosotros. Pero ¿por qué esa guerra? Esa guerra busca, ustedes no sé si sepan que el primer lugar donde se impuso esta forma de explotación llamada neoliberalismo o globalización neoliberal, ustedes saben en dónde se impuso por primera vez. En Chile. En Chile, donde se da un sangriento golpe de estado de los militares encabezados por Pinochet, y se impone contra la voluntad del pueblo, destituyendo al presidente constitucional Allende, el doctor Allende, derrocan al doctor Allende, se impone, y es en las condiciones de una sangrienta dictadura donde se experimenta lo que se conocería como neoliberalismo. Y entonces
Lo que hemos visto a lo largo de estos años, de estas décadas de neoliberalismo, ¿qué cosa es lo que hemos visto? Ustedes conocen más que yo esta historia porque la sufren cotidianamente, diariamente. Es un proceso de recolonización de los territorios. Es un proceso donde, para darles una idea, las mineras ya tienen concesionada casi un tercio del territorio nacional. Y se da el caso de que en el estado de Morelos, donde trabajamos, y una empresa llamada Esperanza Silver, una empresa minera, Esperanza Silver, se le había concesionado una cantidad, miles de hectáreas, y entre esa concesión se le había incluido a un sitio arqueológico que se llama Xochicalco, que es un patrimonio de la humanidad. Esto es, la Secretaría de Economía había concesionado a una minera un sitio arqueológico considerado patrimonio de la humanidad. Y ahí los derrotamos, como en el caso que expuesto por el compañero de San Miguel del Progreso, porque al igual que en San Miguel del Progreso pudimos unirnos los pueblos, pudimos unirnos los habitantes de Cuernavaca, y logramos detener esa explotación de la mina de la Esperanza Silver. Pero fíjense ustedes, cuando se llevaba a cabo esa lucha, ¿qué fue, cuál fue o cómo fue que las mineras actuaron? Las mineras tienen un departamento, todas estas corporaciones mineras, que se llama Ingeniería de Conflicto. Fíjense, Ingeniería de Conflicto. ¿Qué es lo que hace ese departamento de Ingeniería de Conflictos? Primero, tratan de cooptar, tratan de comprar a autoridades ejidales o comunales corruptas, o que, no siendo corruptas, son factibles de que se les compre. Por ejemplo, en Tetlama, allá donde estaba la Esperanza Silver, ya habían cooptado al comisariado, creo que es ejidal o comunal, ya no recuerdo, e incluso ostentaba una camioneta que le habían regalado las mineras. Fíjense, ellos primero cooptan, si no logran lo que se proponen, esto es, que las autoridades presten su tierra para poder meter a la minera, entonces el Departamento de Ingeniería de Conflictos utiliza otros métodos menos amables, que es la cooptación, y entonces entran el crimen organizado y los paramilitares y asesinan a la gente que se opone a las mineras. Esto es, las mineras o compran o matan, bala, ¿verdad? Plomo o plata, eso es lo que utilizan. Y necesariamente se tiene que estar muy pues activo de vigilar a las comunidades en términos de sus propias autoridades, para que no caigan en las garras de esta ingeniería del conflicto, porque las mineras buscan eso. Ahora, los compañeros aquí ya lo expusieron. Imagínense lo que significan estas mineras. Para darles un dato, durante estos años de explotación minera, desde que las mineras canadienses particularmente, pero también chinas y estadounidenses, invaden nuestros territorios, han sacado más oro y más plata que durante toda la colonia. O sea, nos han saqueado. Lo que estamos viendo es el saqueo de nuestros territorios, el saqueo. Y fíjense, este anillo, ni modo, es el anillo de matrimonio de hace 50 años, es un anillo de oro blanco. Para poder sacar 1 gramo de oro se necesita destruir 1 tonelada de tierra con explosivos, y para poder lavar este oro hay que meter millones de litros de agua con cianuro, y si es plata, con mercurio. Y entonces cuando nosotros en el estado de Morelos organizamos en Xochicalco
una sesión de explicarle a la gente de Tetlama, que era el pueblo más cercano. Los mineros fletaron camiones especiales para que vinieran los vendidos, los acarreados del pueblo de Tetlama, y empezaron a gritar: no nos importa el cianuro, no nos importa el mercurio. Pero esa es la explotación minera. La explotación minera a cielo abierto, yo escribí un artículo que le llamé La maldición minera. No hay minería a cielo abierto que sea ecológica. No hay minería a cielo abierto que no emplee a los sicarios para oponerse a quienes están para matar a los que se oponen a la mina. No hay minería a cielo abierto que no signifique el sacrificio de todo el ambiente, el robo del agua. Iban a robar, en el caso de Morelos, el 53% del agua, el 53% del agua, imagínense ustedes. Pero nuestros territorios no solo son invadidos por las mineras. Tenemos, por ejemplo, a la Coca-Cola, que se lleva el agua de decenas y decenas de comunidades en el país. Las cerveceras, que también se llevan el agua de muchísimas. Las que privatizan el agua, que ahora las usamos en estas botellas de plástico, que son el infierno ecológico. Hay un continente ya de plástico en los océanos, tan grande como Groenlandia, flotando, lleno de plástico y de basura. Eso es lo que ocasionan estas otras corporaciones. Y hay una corporación capitalista también que está asolando a los territorios y que se llama narcotráfico. Ellos son una empresa como cualquier otra. Además es una empresa diversificada, porque lo mismo vende drogas que vende cuerpos. Cuerpos, por ejemplo, para la prostitución, órganos, vende a los migrantes que los matan en los caminos en su huida de este sistema injusto que se llama capitalismo. Entonces, nosotros tenemos que el narcotráfico es la otra cara del sistema económico y político de este país. El gobierno, en realidad, es el crimen organizado, y los otros, los malandros, son los desorganizados, porque están luchando por las plazas, ¿verdad? Entonces no se ponen de acuerdo, entonces están desorganizados. Pero lo que vimos aquí, como decía el compañero del corrido, es que estamos viviendo lo que se llama un narcoestado. Estamos viviendo lo que el Tribunal Permanente de los Pueblos, en donde durante 3 años nosotros estudiamos, presentamos casi 1000 sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos. Es un tribunal que es moral, que no es vinculante, que no obliga a los gobiernos, pero finalmente es un tribunal como el de ustedes en la Casa de Gobierno de San Luis Zacatlán o de cualquier otra, en la Casa de Justicia, perdón, que juzgó al Estado mexicano. ¿Y de qué lo juzgó? De todos los crímenes de la guerra sucia, de todo lo que ha hecho durante todos estos años, y llegó a la conclusión de que el gobierno de México sufría de lo que llaman los juristas un desvío de poder. O sea, en otras palabras, estamos ante la presencia de un gobierno criminal, de un gobierno que yo le denomino de traición nacional. ¿Por qué le denomino de traición nacional? Porque ellos ya no representan a la nación mexicana ni a los pueblos que viven en ella. Ellos se han convertido, como dijo el subcomandante Moisés, en los mayordomos de las corporaciones capitalistas. Y como mayordomos de las corporaciones capitalistas, tienen 2 tipos de guardias blancas. Por un lado, las Fuerzas Armadas mexicanas, el ejército y las policías, que se han convertido en ejércitos de ocupación de sus propios pueblos.
Ellos no defienden a la soberanía, porque si defendieran la soberanía no dejarían que las corporaciones invadieran los territorios. Ellos tampoco luchan contra el narcotráfico, al contrario, lo protegen y han entrado en una alianza estratégica con ellos. Cuando en estas telenovelas o lo que sea se habla del crimen organizado y sale el vato aquel con su medalla y su cosa y la escuadra así, no representan lo que realmente está pasando, porque arriba de esos sicarios que andan con las medallas y los halcones y las mulas están los que lavan el dinero en los grandes bancos. Fíjense ustedes, cuando se hace el negocio del narcotráfico, ¿quién gana? Aquí está demostrado, y en muchas partes del mundo, que los cultivadores de marihuana y de amapola ganan el 3% del negocio, el 3% del negocio, y hasta un 27%, o sea, se va a toda la jefatura, pues, los sicarios estos que he mencionado, todo lo que se llama ahora jefes o capos del narcotráfico. ¿A dónde va a parar el 70% de las ganancias? Pues cuando cruza la frontera hacia Estados Unidos, que es el consumidor más grande en el planeta de drogas, ahí se queda el 70% de las ganancias. De tal manera que quien gana de todo esto es, pues, los grandes negocios de los Estados Unidos, que, bueno, es el país con más drogadictos en el mundo, en donde la demanda de drogas es más grande en el mundo. Pero además de todo esto, ¿quién creen ustedes que es el vendedor más grande del mundo de armas? Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos gana por todos lados. Y, claro, los políticos, los partidos y todos los que están asociados acá, porque acá ponemos los muertos y ellos se quedan con todas las ganancias. Entonces, por eso es que los pueblos indígenas se han opuesto a esta ocupación de los territorios. En todas estas reformas estructurales que le llaman, que no son más que las leyes de la ocupación del país, en todas estas, ¿quiénes son los que se han organizado de manera efectiva? Fíjense, la primera de las reformas estructurales fue la ley laboral, para desregularizar todas las conquistas de los trabajadores, para que fuera precarizado el trabajo, para que no hubiera prestaciones ni vacaciones, y para que la mano de obra de México con la de China sea de las más baratas del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con lo de la ley? Perdí la onda. Bueno, la cosa es que las reformas estructurales lo que hacen es poner a disposición de las corporaciones el territorio. Fíjense, Salinas llevó a cabo una reforma del 27 que permitía la venta de las tierras ejidales y comunales. Pero resulta que la ley secundaria, que es la ley minera, en su artículo 6, el sexto, dice literalmente: la explotación y exploración minera tendrá carácter preferente sobre cualquier otro uso de la tierra. O sea, pues todo otro uso de la tierra. De tal manera que esa ley, ese artículo, violenta el espíritu y la letra de lo que fue el 27 constitucional, que, como le decía al camarada reportero aquí presente, camarada periodista, le decía yo, esta constitución que hoy cumple 100 años, ¿no? En este año cumple 100 años, costó 1 millón de muertos para este pueblo nuestro sufrir, cuando la población del país era de 16 millones de muertos. O sea, murió 1 de cada 16 mexicanos de la época en esa revolución. ¿Y cuál fue la gran conquista de las clases populares? Fue una revolución que perdió el rumbo y la burguesía mexicana se adueñó de ella. Pero la gran conquista era el 27 constitucional.
atentando contra el 27 constitucional, y reforman la ley de aguas para privatizarla, y reforman la ley de minas para privatizar y para expoliar a nuestro país. Entonces, ¿cuál es el sujeto político que se organizó? Y ahí vuelvo nuevamente al argumento. En la ley laboral, en la reforma laboral, miren, a excepción del SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, y el heroico y digno de la CENTE, los sindicatos de los democráticos, los trabajadores, fueron los que se opusieron, porque la reforma educativa no es más que una reforma laboral. Y a mí, yo tuve el honor de estar en la comisión de mediación entre el gobierno federal y la CENTE, y ahí nosotros vimos cómo se comportaron los profesores y las profesoras, dándoles cátedras de dignidad, de decoro, de historia, de civismo a los personeros del gobierno federal. Luis Miranda, que ahora es secretario de no sé qué, de Solo, lo que sea, el día que los maestros se les ocurrió bloquear el ferrocarril que viene de Kansas a Puerto Lázaro Cárdenas, ese día explotó en cólera porque les había agarrado el meollo, ya no digo otra cosa, porque ese ferrocarril transporta miles de contenedores del centro de los Estados Unidos al Puerto Lázaro Cárdenas, que tiene 82 metros de profundidad. Y entonces los grandes barcos que van a China se hunden con los contenedores, y por eso la guerra en Michoacán, por eso la guerra de los templarios, y por eso la protección de la marina del puerto, y por eso todo este desmadre, por decirlo científicamente, de lo que está pasando en Michoacán. Entonces, ¿qué tenemos? Que los únicos que resistieron a esa ley laboral, o la ley que privatizó nuevamente Pemex, fueron los pueblos, los trabajadores. Pero ¿quién ha podido resistir a lo largo de estas décadas de manera organizada y a partir de sus propias instituciones? Los pueblos indígenas son los únicos que realmente han resistido, y resisten con éxito, porque no es una cosa poca ganar incluso jurídicamente como se ganó en San Miguel del Progreso, y no es cosa poca detener a la Esperanza Silva de Morelos, y no es poca cosa bloquear megaproyectos. Es un gran triunfo de los pueblos. Pero ¿por qué lo pueden hacer los pueblos? Porque sencillamente están organizados colectivamente, porque ellos son guardianes de la tierra, de la madre tierra, porque descansan en formas de organización colectiva que ha demostrado a lo largo de estas décadas que son los únicos gobiernos que realmente respetan lo que es la voluntad de los pueblos. Este gobierno de que lo que los zapatistas han llamado mandar obedeciendo, esa es la forma del futuro, es lo que el futuro depara a esta gran nación mexicana, cuando haya un gobierno a nivel federal, estatal y municipal que mande obedeciendo. Fíjese, los hermanos zapatistas nos dan este ejemplo. La CRAC, Policía Comunitaria, nos da el ejemplo de cómo se logra justicia y seguridad para los pueblos. El pueblo de el Michoacán, de los purépechas, que cumple 6 años, Cherán, cumple 6 años de haber mandado a volar a los partidos políticos, de haber corrido a los policías. El día del levantamiento, el 15 de abril de hace 6 años, se levantó el pueblo de Cherán. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Quiénes comenzaron este levantamiento? Las mujeres, las compañeras mujeres, que estaban hartas de que el bosque disminuyera. Cherán está cubierto por bosques y el crimen organizado se posesionó de esos bosques. Tocaron las campanas, las mujeres salieron, dijeron basta ya de violaciones, basta ya de secuestros, basta ya de reclutamiento de jóvenes, basta ya de todo lo que existía, y a partir de ahí cerraron el pueblo.
cerraron todo el pueblo, y de las mujeres de las cocinas salieron a las fogatas en las calles, se prendieron las fogatas en la noche, la gente discutía, se nombró una ronda comunitaria, se hizo un levantamiento para defender lo propio, para defender la dignidad de hombres y mujeres. Y hoy en Cherán, como pudimos verlo quien asistimos, pueden ir los niños sin preocuparse, ya no hay crimen organizado porque tomaron en sus riendas el gobierno. No podemos depender, compañeros y compañeras, de esa clase política que traiciona siempre los acuerdos, que siempre va a estar viendo por sus intereses, que ahora, como lo dijo Valentín, andan viendo a qué puesto van como saltimbanques de un circo, ya van de senadores a diputados, de diputados a senadores, de esto a aquello. ¿Por qué? Porque lo que buscan es el poder para ellos, no es el poder del pueblo, no es el mandar obedeciendo. Los zapatistas tienen un lema, dicen ellos: para todos todo, para nosotros nada. La clase política es al revés, para mí todo y para todos los demás que se vayan a la chingada. Ese es el lema de la clase política. Por eso es que hay que confiar. La única forma de cambiar la realidad que se está viviendo, la única que está probada a lo largo de estos años que ha tenido éxito, la única es la organización desde abajo, la organización desde los pueblos, sin líderes eternos, sin predestinados, sin conductores de pueblos. Cuando un antropólogo le preguntó en África a un pueblo originario, le preguntó: oiga, ¿y aquí tienen líderes, dirigentes? Y le dijo: sí, claro, tenemos líderes y dirigentes, cada uno es dirigente de sí mismo. Esa es la respuesta que hay que dar: autoorganizarse, llamar a organizarse. Y bueno, recientemente el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional lanzó la idea de formar un Consejo Indígena de Gobierno, y ese Consejo Indígena de Gobierno está transitando, ha ido recorriendo. A mí me ha tocado observar algunas de sus actividades y es impresionante, porque están hablando con todos los pueblos para que formen parte de ese Consejo Indígena de Gobierno. Y desde esta perspectiva, el Consejo Indígena de Gobierno representa una forma de organización desde abajo, que es no solo para los pueblos indígenas y con los pueblos indígenas, sino para todo el país. Esa es una opción de organización, pero evidentemente que hay que respetar la organización en cada lugar y en cada sitio. Yo termino diciéndoles, compañeras y compañeras, asambleas como esta son la fuerza de un movimiento que sí puede imponer las leyes del pueblo. Asambleas como esta, en donde están representadas autoridades que no los van a traicionar, que no los van a vender, que no van a trabajar por sus intereses propios. Por ejemplo, el Sindicato Mexicano de Electricistas decidió ya apoyar al Consejo de Gobierno Indígena. Fíjense, los más olvidados, los más discriminados, los más racializados del país nos enseñan el futuro de esta patria nuestra. Nos enseñan que el gobierno de mandar obedeciendo es el que puede salvarnos de esta situación, el que realmente puede sacar al país adelante. Por eso, compañeras y compañeros, los felicito por una asamblea como esta, les felicito por una propuesta de ley como esta. Nadie puede oponerse a cualquier forma de lucha de los pueblos, y lo digo en un estado donde conocen todas las formas de lucha. Nadie puede oponerse a que los pueblos prueben por las vías legales, prueben por la autodefensa armada de sus comunidades, prueben por aquello que da la resistencia, que es la unidad colectiva, la unidad de los pueblos. Para todos todo, para nosotros nada. Quisiera reiterar tres cosas. Una, defender este proyecto de ley es defenderlo en las movilizaciones, en las calles.
Las leyes se ganan por la correlación de fuerzas sociales y políticas que están detrás de ellas. Entonces, en concreto, si no se organizan para defender su propuesta de ley, si no se movilizan, los diputados y diputadas muy probablemente o lo deforman, o lo manipulan, o lo mandarán a la congeladora del Congreso. La movilización es la única garantía de que esta ley salga. Segunda, en el caso en que no saliera, pues hacer como hicieron los pueblos indígenas de México después de la traición de los acuerdos de San Andrés, irse por la vía de los hechos a fortalecer las autonomías de los pueblos, a fortalecer lo que los antropólogos llamamos el sujeto autonómico, que son ustedes mismos, en la cultura, en la salud, en la educación, en todo lo que es la cotidianidad, en las radios comunitarias, en las rondas, en la participación de cada uno de ustedes, hombres y mujeres juntos, en este fortalecimiento de las autonomías, por la vía de los hechos. Si ellos no respetan su propia ley, ni toman en cuenta las leyes de los pueblos, entonces hay que irse a establecer estos procesos de autonomía, a fortalecerlos y a salir adelante con leyes o sin leyes. Y tercero, la vida o la muerte es la disyuntiva de esta lucha. Sí, no hay tiempo aquí para explicar todo lo que significa esta mundialización capitalista que está llevando, muchos analistas ya lo dicen, al colapso de la vida humana en el planeta. Esto es, ya no es izquierda, ya no es derecha. O luchamos por la vida o luchamos por la muerte. La muerte que representa el capitalismo y sus corporaciones, la vida que representan ustedes, los pueblos, la sustentación de la tierra y de los territorios. Entonces, hay que escoger la lucha por la vida o la lucha por la muerte. Es decir, hay que escoger lo que los pueblos nos enseñan. Muchas gracias y pido permiso para retirarme a las autoridades aquí correspondientes. Por reconocimiento y un obsequio que está hecho por la rama de Borrego, sí, es